Señor nos ayude en esta mañana. Romanos 12:2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra serie trata sobre cómo usted y yo podemos descubrir la voluntad de Dios y cuál es nuestra parte en ella. Hablábamos de dos preguntas muy poderosas, que deberían de afectar cada parte de nuestro ser, de nuestra vida. Una de ellas es: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Ya dijimos que la voluntad más importante, o lo que Dios quiere hacer, lo más importante, lo que más le importa es la redención de la gente, que las almas se salven, que la gente se convierta a Cristo. Y la otra pregunta era: ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? ¿En dónde encajo yo? Dios quiere que la gente se salve, ¿y qué es lo que yo puedo hacer para que Dios realice su propósito? Entonces, hoy vamos a mirar que algunas personas le tienen miedo a la voluntad de Dios, tienen miedo de la voluntad de Dios, y vamos a mirar precisamente el temor a la voluntad de Dios. Primera cosa, temiendo a la voluntad de Dios. Temiendo a la voluntad de Dios. Pensaríamos que la idea de la voluntad de Dios para nuestra vida debería de ser emocionante y alentadora para todos. Que usted dijera: Dios tiene un propósito para mi vida, a gloria a Cristo, el Señor me quiere usar. Que usted con júbilo en esta tarde respondiera y dijera: gloria a Cristo, voy a ayudar a cumplir la voluntad de Dios en la tierra, voy a participar, que Dios me use, que Dios me dirija: heme aquí, Señor, envíame a mí. O como dijo el apóstol: Señor, ¿qué quieres que haga? Parecería que la voluntad de Dios para su vida es emocionante. Que gente diga: gloria a Cristo, puedo agradar a cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que pueda ayudar a otras personas! ¡Qué privilegio que pueda yo involucrarme para cumplir los propósitos de Dios en la tierra! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué privilegio estar en la iglesia! ¡Qué privilegio ser cristiano! ¡Qué privilegio que Dios me use! ¡Qué privilegio que Dios me llame! ¡Qué privilegio que Dios me rete! Parecería en esta mañana que hacer la voluntad de Dios sería emocionante, pero para muchas gentes como que no es emocionante. Para muchas gentes en esta mañana como que lo miran o consideran que no es un privilegio, que no es un privilegio ayudar, que no es un privilegio participar en la obra de Dios, que no es un privilegio dar para que se lleve a cabo la cruzada de milagros. Que es tonto, parecería en esta mañana. Entonces, el pensamiento de la voluntad de Dios para algunos trae miedo. No sé si usted se cuenta entre ellos. Hacer la voluntad de Dios da cierto miedo en esta mañana, o tienen miedo de la voluntad de Dios. Por ejemplo, pudiera preguntarse: ¿qué pasa si Dios quiere que haga algo que no quiero hacer? ¿O qué pasa si Dios quiere que haga algo en lo que no soy bueno? Si no tengo la capacidad, si me ponen a predicar y no puedo predicar, si me ponen a dar testimonio y no sé qué decir, si le tengo que hablar a alguien y no tengo las palabras para hacerlo. ¿Me escucho? Déjame decirte algo. Parece que no, pero Dios tiene derecho de pedirnos que hagamos cosas, inclusive en las que no somos tan buenos. Y a veces Dios hace eso. Dios te pide que hagas cosas en las que no eres tan bueno, y tú puedes decir: no sé, yo mejor manda a mi hermano, como dijo Moisés. No, mejor manda a Aarón. No, yo no puedo, yo soy un niño, yo no sé hablar. Mejor manda al que tienes que mandar. Lo dice: pues el que tengo que mandar es tú. ¿Sí me escuchan? El que quiero que hagas esto eres tú. Pero yo no soy tan bueno en eso. Pues
lo que dijo mi papá que no sirve para nada. Son mentiras. Son mentiras, si puedes. Bueno, si Dios te equipa, si Dios te respalda, si puedes, a lo mejor tú solo no. Pero si Dios te respalda, si Dios te equipa y si Dios te manda, pues quiere decir que Dios va a estar contigo. Si no, no te manda. Si no te dijera que hicieras absolutamente nada en esta noche, entonces Dios tiene derecho de pedirnos que hagamos cosas, inclusive en las cosas que no tenemos experiencia. Es que yo soy un pobre pastorillo que habita en la serranía, o un pobre cristianito que habita en la serranía. Yo no tengo experiencia. ¿Por qué Dios me reta que haga eso? Dios tiene derecho de retarnos, inclusive que no en las cosas que no seamos tan buenos, inclusive de retardo en cosas en que no tenemos experiencia en esta noche. Entonces, cuando miramos eso, Dios nos reta a hacer estas cosas, nos trae miedo y decimos, es que no puedo hacer eso, es que yo no soy bueno en eso. Primera Samuel 10:22 dice: entonces le preguntaron al Señor, ¿en dónde está? Y el Señor respondió: está escondido en el equipaje. Yo pensé que Saúl, Samuel ungió a Saúl por rey de Israel, y dice que Saúl sobrepasaba en estatura a todos sus hermanos. Estaba alto, estaba fuerte, y cuando Samuel ungió, parece que a Saúl le entró miedo. Y aquí está en esta mañana Samuel para decirle al pueblo, aquí está el rey que ustedes escogieron, el rey que Dios ha ungido, el Dios que Dios ha escogido en esta mañana, y no lo encontraban. ¿En dónde está el rey para ungirlo? ¿En dónde está el rey para presentarlo? ¿En dónde está el rey para darle los honores? Y dice que no estaba, que él estaba escondido, seguramente por miedo. Tenía miedo de ser rey. Ten miedo de hacer la voluntad de Dios en esta mañana. Entonces, el miedo a hablar en público, algunos dicen que es mayor que el miedo a morir. No, Dios, pídame lo que sea. ¿Sí me escuchan? Pero hablar en público, no me pida. Puedo hacer lo que sea, pero no voy a predicar. No me voy a escuchar. Pídame lo que sea, pero yo no voy a ser pastor. ¿Sí me escuchas? Que no sé, la gente que se ha subido acá, si se han subido de un valente, a mí no me da miedo, yo hablo con toda libertad. Cuando se le tiemblan las patitas, y esa es no sé, es diferente estar allá escuchando que estar acá, porque todo el mundo está mirando y saber qué está diciendo este palabrero. ¿Sí me escuchan? Algunas personas preferirían morir antes que hablar en público. Escucha. Un miedo en esta noche. Entonces, ¿por qué la gente tendría miedo de la voluntad de Dios? Algunas razones puede ser el rechazo del pasado, o en algún lugar del pasado alguien nos dijo que somos tontos. Aquí escribí otra palabra, pero no me gusta decirla, pero es igual. Alguien nos dijo: chacho tonto, nunca vas a tener éxito, nunca la vas a hacer, nunca vas a lograr, ni siquiera vas a servir para tener un matrimonio. Entonces tenemos un miedo profundo, y esas cosas nos llevan a sentir que no queremos volver a sentirnos de esa manera nunca más, y tenemos miedo de llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces nos alejamos de alguna manera de cualquier cosa que tenga el potencial de producir ese sentimiento. Me da miedo el público, me alejo lo más que pueda de hablar en público. Dios me reta a hacer cosas, pero me da miedo, me alejo lo más que pueda. El pastor me va a poner a predicar, me alejo lo más que pueda del pastor para que no me diga nada. ¿Sí me escuchan? Ni volteo a saludarlo porque me va a decir algo. A veces pudiéramos actuar de esa manera delante de Dios. Dios quiere, ¿dónde estás? Quiero usarte, quiero retarte a hacer cosas, tengo planes para ti, propósitos para tu vida, restaurarte, ayudarte, bendecirte, pero así como Adán se escondió por miedo en esta mañana. Entonces, a veces en esta hora nos alejamos de cualquier cosa que tenga el potencial de producir ese sentimiento en nuestras vidas. Otra de las cosas
que nos causa temor es compararnos con otras personas. Miramos el talento de ellos, o a lo mejor su aparente confianza, o a lo mejor miramos a otra gente y decimos, él no le tiene miedo a nada, o esa mujer no le tiene miedo a nada, parece. Entonces nos alejamos de cualquier cosa que tenga potencial por su sentimiento y a veces pues pensamos y decimos, yo no soy tan bueno como mi hermano, yo no soy tan bueno como otra persona, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese potencial, yo no tengo ese talento, por lo tanto yo no lo puedo hacer. Entonces decimos, yo no soy como ellos, es más, yo no me siento así como ellos, entonces no lo puedo hacer. Otra de las cosas es que nos causa temor tomar las experiencias de otras personas y asumir que esa sería tu experiencia. Tú miras resultados en gente que dices salieron pero regresaron, no lo hicieron, pues eso también me va a pasar a mí. Miras a personas que no han logrado, que han fracasado, que no han obtenido los resultados que quisiéramos o que quisieran, y tú dices, no, pues eso también me va a pasar a mí, mejor yo no, ni me atrevo, yo no lo voy a hacer. Escucha. Entonces, a veces usted y yo, cuando tuvimos retas de cosas, decidimos, entonces no quiero hacer eso. Yo no lo voy a hacer para fracasar como él, yo no lo voy a hacer. Otra de las cosas que nos causa temor son los fracasos, las luchas pasadas. Tal vez en esta mañana del pasado intentamos hacer algo y no lo hicimos tan bien, y eso nos lleva a la conclusión de que no lo vamos a hacer y nos da miedo, y suponemos que esa de alguna manera puede ser nuestra experiencia para siempre. Si no lo hicimos bien ayer, pues nunca lo vamos a hacer bien, nunca triunfaremos. Otra de las cosas que nos puede causar miedo es que yo no quiero lastimar a la gente, es que yo no quiero decir algo malo, es que y si no hago lo correcto, no quiero lastimar a la gente. A veces cometemos errores, a veces no tenemos las palabras correctas, a veces no hacemos las cosas tan bien en esta mañana, pero no necesariamente por eso ya no vamos a responder a la voluntad de Dios. Otra de las cosas es que tenemos miedo porque podemos tener ideas equivocadas acerca de Dios. Pudiéramos pensar que el Señor nos está pidiendo deliberadamente que hagamos cosas para que fracasemos, que Dios nos rete a hacer cosas para avergonzarnos, que Dios nos rete a hacer cosas para que nos truene, que Dios nos rete a hacer cosas para que nos vaya mal. Pero yo estoy seguro que si Dios te pide algo, nunca te lo va a pedir para verte avergonzado, nunca te lo va a pedir para verte fracasar, nunca te lo va a pedir para que te vaya mal. Al contrario, para que te vaya bien, para que crezcas, para que logres, para que triunfes, para que dejes el miedo, para que dejes la mediocridad, para bendecirte en esta mañana. Entonces, a veces pensamos que Dios nos reta a hacer cosas para castigarnos, que Dios nos reta a hacer cosas para humillarnos, y por eso a veces tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios en esta mañana. O a lo mejor decimos, ¿qué trae Dios contra mí? ¿Por qué me está pidiendo eso? Habiendo tanta gente, ¿por qué a mí Dios me está retando? ¿Por qué a Dios me está llamando a hacer su voluntad? ¿Por qué no se la pide a otra gente? Me quiere castigar, me quiere humillar. Mateo 25, 24, 25 dice, entonces vino el hombre que había recibido un talento y dijo, maestro, conocía que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, así que tú vienes aquí a esconder tu talento en la tierra. Mira, esto es lo que te pertenece. Entonces, a veces pensamos que estaremos avergonzados y no nos atrevemos a responder a la voluntad de Dios, porque en esta mañana todos verán que no lo podemos hacer y que se van a reír de mí o que van a sentir lástima de mí. Pobrecito pastor, pobrecito cristiano, respondió a la voluntad de Dios y mira cómo le está yendo, qué vergüenza, no la está haciendo.
¿Sí me escucha? Pobrecito hermano, pensó que Dios le iba a ayudar en su matrimonio y mira nomás, da lástima, das lástima. Dios no nos reta a hacer su voluntad para dar lástima, al contrario, para exaltarnos. ¿Sí me escucha? Para darnos honra, para darnos favor, para darnos bendición. Y lejos de que otra gente te mire con lástima, va a decir, híjole, qué tremendo. No, pues yo conozco al hermano, yo conozco a la hermana, y mira ahora cómo anda, cómo está. Yo soy el que doy lástima. Pienso yo que Dios no llama a ninguno de sus hijos para que den lástima. ¿Pienso? Dios no llama a ninguno de sus hijos a su voluntad para que anden dando lástima. Al contrario. Pero vamos, el enemigo a veces nos hace pensar que somos únicos, que nadie más siente miedo como yo, que nada más siente falta de confianza como yo. Aquí está Éxodo 4:10 acerca de Moisés. Dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, simplemente no soy un buen orador, nunca lo he sido y no lo soy ahora, incluso después de que me has hablado, soy torpe en palabras. Jueces 6:15. Pero Señor, preguntó Gedeón, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es más débil de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Aquí está Jeremías 1:6. Oh Señor soberano, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Entonces, si pensabas que tú eras el único que había sentido miedo, que siente miedo, pues hombres de Dios han sentido miedo a hacer la voluntad de Dios. Pero la han hecho y Dios los ha usado. Moisés tenía mucho miedo. Señor, soy torpe, soy tonto, no, sabes que ando huyendo porque lo que le hice al egipcio me van a matar. Gedeón dice, sí, soy el más, mi familia está pobre, Señor, ¿cómo quieres que haga eso? Jeremías, sí, soy un muchacho, no lo puedo hacer. Pero si tú miras la historia, pues aún con sus temores, aún con sus deficiencias, Dios los usó. Respondió a la voluntad de Dios y Dios lo usó, y hablamos de ellos hasta la fecha. Segunda cosa, equipando para la voluntad de Dios. Cualquier cosa, si lo miramos de esta manera, por lo que dice la Escritura, cualquier cosa que Dios te llame a hacer, Él proveerá el equipamiento sobrenatural inclusive para que podamos hacerlo. Dios proveerá. Si Dios te reta a hacer algo, Dios proveerá lo que necesitas. Si necesitas palabras, Dios las va a proveer. Si necesitas carácter, Dios la va a proveer. Si necesitas autoridad, Dios la va a proveer. Si necesitas gracia, Dios te la va a dar. Si necesitas unción, Dios te lo va a dar. ¿Cómo es eso? Pues yo también lo tomo para mí. Si Dios nos retó a hacer cosas, pues lo que podemos creer es que Dios nos va a equipar, que Dios lo va a proveer en esta mañana. Porque déjame decirte algo, Dios no es cruel como pudiéramos pensar. Dios nos quiere lastimar, Dios quiere que seamos avergonzados. Dios no es cruel cuando nos reta a hacer cosas. Él es justo y Él hace lo correcto. Entonces, podemos decir que no podemos hacerlo. Sí, ciertamente así puede ser. Pero vamos, Dios sabe que es posible que no puedas hacerlo por tu cuenta. Por eso Él quiere equiparnos. Dios sabe que por nuestra cuenta, que por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Pero Él equipa al soldado. Él es el equipamiento en esta mañana. Entonces, hay un gran principio en acción en la voluntad de Dios. Y ese principio es el principio de la gracia. Si Dios te reta a hacer su voluntad, Dios te va a equipar y la gracia de Él va a estar sobre tu vida. ¿Gracia para qué? Pues para que hagas bien las cosas, para que puedas hacer bien las cosas, para que puedas hacer lo que Dios te ha retado o te ha llamado a hacer. Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la eficacia de su poder. En otras palabras, la gracia es un favor no ganado, un favor no merecido, o un poder no ganado, o un poder no merecido. La meditación es sobrenatural de parte de Dios en esta mañana para que podamos ser eficaces en lo que Dios nos reta a hacer, que tengamos la energía, que tengamos la capacidad en lo que Dios nos está retando a hacer en esta mañana. Decía el pastor Gareth Mitchell
Dios me llamó para ser ministro y pues Dios me ha dado su gracia por la obra eficaz de su poder. Estaban aquí aquella familia que creció junto con él, y cuando él regresó a su ciudad le dicen: ¿y qué eres? Soy pastor. Ah, pobrecito, qué lástima sentimos por ti. Pero el líder de un compañerismo a nivel mundial, que está en más de 80 países o naciones, no sé si ya van 100. No tiene que ser, no tiene que dar lástima. Ay, soy un pueblo pastorillo, que soy el líder de una nación, de un compañerismo a nivel mundial. Pobrecito. Él dice: Dios me llamó para ser ministro, pero Él me equipó. Y yo me asombro, qué capacidad, qué inteligencia. ¿De dónde saca todo eso? ¿De dónde tiene toda esa revelación? ¿De dónde tiene esa capacidad para dirigir a un compañerismo a nivel mundial? Pero vamos, Dios lo llamó, pero pues también Dios lo equipó. A lo mejor a ti no te llama para ser líder de un compañerismo a nivel mundial, pero para hacer alguna cosa, Dios te va a equipar. Dios te va a dar la capacidad en esta mañana. Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, esa es la promesa de la gracia de Dios para todos. A lo mejor Dios te da 5 talentos, o 3, o 2, o 1, pero vamos, en la encomienda que Dios te haga, Dios te va a dar la capacidad, o te va a equipar. ¿Sí lo escucho? No sé que Dios le reta en esta mañana, pero en lo que le rete, la promesa de Dios es darle la capacidad, darle el equipo, darle la gracia que necesita en esta mañana. Esa es la promesa de gracia para todos. Entonces, donde hay un llamado o una invitación para llevar a cabo un propósito, lo que dice la Biblia es que hay un equipamiento. Sí, ciertamente nos da miedo. Y si me truena, y si no lo puedo hacer, y si regreso humillado, y si regreso a la razón, y si el diablo se burla de mí, ciertamente puede haber temor a hacer la voluntad de Dios, pero vamos, o responder a un llamado, a una invitación, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir un propósito. Pero lo que entendemos en esta mañana, que si Dios te llama, pues no te va a mandar a la guerra sin fusil, te va a equipar. Marcos 1:17, entonces Jesús le dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Hacer en esta mañana, de alguna manera, quiere decir ser el autor o la causa de algo. Aquí el Señor les está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, y dice: síganme y yo los voy a hacer, o les voy a dar la capacidad de que sean pescadores de hombres. Tiene un llamado específico para ellos, pero dice: yo los voy a hacer, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y si ellos decían: Señor, es que nosotros no sabemos pescar pescados, pero ganar almas no. Y el Señor le dice: yo lo voy a enseñar, yo les voy a equipar, yo les voy a dar lo que necesitan. Entonces, Dios suministra lo que falta, y de alguna manera elimina lo que te impediría en esta mañana poder hacer. Lo que te impide hacerlo, Dios te da la gracia para que lo hagas, y para que elimines eso que te impide llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, la promesa aquí es que Dios nos hará capaces de hacer su voluntad. En otras palabras, el que te llama te dará habilidad sobrenatural para cumplir pues con ese llamado. Alguien dijo: a quien Dios llama, Él equipa. Dios no llama a los equipados, pero equipa a los llamados. Dios no llama a los equipados, pero equipa a los llamados. Si usted puede decir: oh Señor, manda a alguien que sepa. No, es que tú eres el que va a hacer. Pero no puedo, yo te voy a equipar. Por eso nos trae a la iglesia, para equiparnos. Para eso trae a la iglesia, para equiparte, que tenga la capacidad, que reciba la gracia, el poder, el talento de lo que pues Dios te rete a hacer. Entonces, a quien Dios llama, Él equipa. Y por otro lado, Dios no llama a los equipados, pero Él equipa a los llamados. El Nuevo Testamento en esta mañana habla acerca de la gracia, aunque en el Antiguo Testamento se llama esto, o se le llamaba unción.
Ese es el principio de la unción. Samuel dice que ungió a Saúl para que fuera rey de Israel. En otras palabras, Dios le dio la capacidad para que fuera rey. Igual cuando David, Dios ungió a David para que fuera rey. En otras palabras, le dio la gracia, el poder, la capacidad para que fuera rey. Samuel, 1 Samuel 16:13 dice: entonces Samuel oró, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Entonces Samuel se levantó y fue a Ramá. Aquí miramos, Dios reveló su propósito para que David fuera rey, pero únicamente reveló su propósito para que fuera rey, pero también se le suministró el aceite, un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios llamó a David y lo ungió para que fuera rey, se le agregó algo a su vida, algo que no estaba allí, algo que no tenía, para suplir pues lo que a David le faltaba. Es lo mismo que Dios hace con gente que dispone su corazón a hacer la voluntad de Dios. Señor, me agrada hacer esto, pero no tengo el equipo. Dios te da la unción, el Espíritu Santo, le da la gracia y te da el equipamiento. En esta mañana ve y haz lo que te estoy mandando. Segunda Samuel 5:10, y David siguió adelante y se engrandeció, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Como un pastor de ovejas logró ser rey de Israel y gobernar una nación. Por sí solo, pues no podría, pero por la gracia de Dios. Entonces, la promesa de un equipamiento sobrenatural por la voluntad de Dios se encuentra en toda la Biblia. Zacarías 4:6, palabra de Jehová sobre Abel, no con ejércitos, dice, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No va a ser por tus propias fuerzas, pero con el Espíritu de Dios. Las cosas que Dios te reta a hacer, no las va a hacer por tus propias fuerzas, ni con ejército, ni con tu fuerza, pero pues con el Espíritu de Dios, que es más fuerte que tu fuerza y que es más fuerte que cualquier ejército. Salmo 144:1, Salmo de David: bendito sea el Señor, mi fortaleza, que enseña mis manos para la guerra y mis dedos para la pelea. Es que yo no sé pelear, yo no estoy capacitado para pelear, pero dice que Dios te capacita, Dios te da habilidad en tus manos y capacidad en tus dedos en esta mañana para la pelea. Filipenses 2:13, porque Dios está obrando en vosotros, dándoos el deseo y el poder de hacer lo que le agrada. Tercera cosa, ya lo vamos, actuando en la voluntad de Dios. ¿Cómo entramos en la voluntad de Dios? ¿Y cómo vencemos nuestro miedo? ¿Cómo podemos entrar a la voluntad de Dios? ¿Y cómo podemos vencer nuestro miedo? Miramos en esta mañana que aunque tengamos miedo, nuestro llamado es creerle a Dios, porque Él promete que nos equipará. Y si Él promete que nos equipará, pues deberíamos de creerlo. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: el que os llama es fiel y lo hará. Entonces, mirábamos ahorita que una de las cosas que trae temor a la gente es pues precisamente el rechazo, la falta de capacidad, causas en esta mañana que trae miedo. Pero ¿de dónde viene eso? Entonces miramos en esta mañana que trae miedo el miedo viene de nuestra inseguridad, de tal vez que fuimos pobres, el rechazo de nuestros padres, cosas que pasamos, fracasos que experimentamos en esta mañana. Entonces es posible que necesitemos sanidad en alguna área de nuestra vida o liberación del rechazo del pasado. Por eso tuvimos una serie larga acerca del rechazo. ¿Para qué razón se libre del rechazo? Porque el rechazo, o se libre del rechazo, te ayuda a hacer la voluntad de Dios. El ser libre del rechazo te da el valor, te da en esta mañana la capacidad, te da la fe, te da la confianza de hacer la voluntad de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios va a estar conmigo. Dios me va a ayudar. Mis padres no lo hicieron, pero Dios sí me va a ayudar. Entonces, tenemos que echar fuera, por otro lado, el espíritu de temor. Según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La otra cosa es que necesitamos pedirle la gracia a Dios.
Pídale a Dios que lo capacite. Pídele a Dios una unción en esta hora que le capacite para hacer la voluntad de Dios. La otra cosa en esta mañana es obedecer la dirección de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice, independientemente de cómo nos sintamos. Necesitamos hacer lo que Dios dice, independientemente de cómo nos sintamos. Juan 2:5 dice: su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Entonces, puede haber una idea equivocada en esta mañana. Tengo que esperar hasta que se haya ido todo el miedo antes de obedecer a Dios. Mejor hasta que ya esté libre de todo temor, hasta que ya no sienta miedo, entonces sí hago la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo: a veces llega la gracia y el miedo se disipa cuando obedecemos. O muy comúnmente, el miedo se va cuando usted dice: voy a poner un pie en la voluntad de Dios. Y se va el miedo